les bendiga. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a aprovechar el tiempo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso primero, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que tú nos concedes, una oportunidad que, Padre, está siempre ahí a disposición cuantas veces lo queramos, y podemos entrar confiadamente al mismo trono de tu gracia, como lo hacemos en este momento, para alabarte, para glorificarte, darte las gracias. Gracias por este privilegio. Rogamos que tu Santo Espíritu sea que ilumine mi mente y mi corazón, para poder ser un instrumento digno de ti y ser, Padre amado, un vocero tuyo, fiel. Así que todos oigamos tu palabra con fe, para que nos sea de provecho. Te pedimos todas estas cosas, dándote las gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, ya nosotros introdujimos esta carta y vimos lo interesante que es. Fíjense, hablábamos del motivo por el cual fue escrita esta carta, que se asume que fue unos meses después de la primera. Y, en primer lugar, el motivo fue para animarlos en vista del informe de la creciente persecución que estaban enfrentando. A oído del apóstol Pablo y de los demás hermanos que acompañaron al apóstol en su primer viaje a Tesalónica, Pablo, Silas, habían oído de que la iglesia estaba siendo seriamente perseguida. Ya en la primera carta vemos que él se refiere a esa persecución, pero al parecer la persecución se había intensificado. Por lo tanto, él escribe con la finalidad de animarles en medio de esa prueba de su fe. Segundo, para tratar de enfrentar un informe de una carta que se le había atribuido a él, entre cuyas tergiversaciones se hablaba de que ellos estaban atravesando por el día del Señor, y por lo tanto había generado entre ellos confusión entre lo que era el día del Señor y el rapto de la iglesia. Una confusión que todavía hoy persiste entre los hermanos, entre la cristiandad. Todavía hay quienes entienden que no va a ocurrir un rapto y que luego vendrá el Señor en una segunda venida a la tierra a reinar. Ahí todavía existe
gran confusión. Sin embargo, el apóstol Pablo escribe, y vamos a ver más adelante, a medida que vayamos avanzando en el estudio, cómo él aclara acerca de la diferencia que hay entre el día del Señor, un día de juicio, y lo que es el rapto de la iglesia, que es todo lo contrario. Es un día que la iglesia ha esperado, lo esperaba el apóstol Pablo, con un gran entusiasmo. Ese era el día, la esperanza gloriosa de la iglesia, el rapto. Porque ahí se acabó el sufrir, se acabó toda esta situación por la cual nosotros tenemos que atravesar, y es el momento estelar para nosotros, cuando el Señor venga para llevarnos y estar siempre con el Señor. Yo no sé si usted se ha enamorado alguna vez, pero asumo que no hemos enamorado en algún momento dado, y cuando uno está enamorado y no hay un momento más alegre que cuando ya sea el varón o la novia que suele esperar al varón, o solía en ese entonces en su casa, ese momento en que venía ese encuentro. Bueno, ese debe ser la misma actitud, el mismo estado emotivo que debiera tener la iglesia en el día de hoy, esperando a su novio, esperando al Señor. Pero como que uno no nota que la iglesia está en esa actitud, y eso habla acerca de un periodo que se había ya profetizado, y uno sabe que ocurrirá, que es ese enfriamiento de ese primer amor. La iglesia ya tiene muchas otras cosas y ha dejado su primer amor. En tercer lugar, también ha descrito con el fin de lidiar con una enseñanza que había originado entre algunos de las iglesias, unos miembros de la iglesia, en vista de la inminente regreso del Señor, habían dejado de trabajar y estaban de ocioso. Entonces, esa actitud, esta conducta, el apóstol Pablo también la enfrenta, como vamos a ver más adelante. Bien, vimos acerca de el saludo de la iglesia, vimos acerca de la forma acostumbrada del estilo epistolar, que es que el que escribe se identifica, dice Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo, Silas, ese nombre Silvano también es el que con el que se conoce Silas, que era un diminutivo, y Timoteo. Dice a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Vimos ya todo esto y no vamos a tomar más tiempo acerca de todo esto. Pero fíjense cómo él comienza con la finalidad, y es lo primero que va a hacer el apóstol, tratar de que los hermanos en medio de su aflicción recibieran una suerte de mensaje de ánimo. Necesitaban un refrigerio. Y pasa también con nosotros que vivimos como creyentes una constante guerra. El creyente vive en una guerra, la mayor de ellas es espiritual, no se ve. Estamos luchando con enemigos que no podemos verlos. No estamos hablando del coronavirus específicamente, sino de huestes de maldad que nos viven asediando, pero que también tenemos una naturaleza mala, caída en nosotros, que siempre quiere hacer su voluntad, que siempre es contraria a la voluntad de Dios. Y tenemos el mundo y sus atractivos. Entonces, tenemos una lucha constante, y la iglesia se puede ver así como un refugio, donde venimos a ver si cargamos las pilas, porque la lucha ha sido dura. Y venimos a ver muy particularmente en esta noche qué tiene el Señor que decirnos para nosotros poder alimentarnos, porque la palabra es el alimento del creyente. No podemos alimentarnos, nuestra fe no puede alimentarse de otra cosa que no sea de la palabra. Entonces, el apóstol Pablo le menciona a ellos, le hace saber que
esa iglesia de ellos, dice, está en Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo. ¿Qué dos, verdad, bases tan importantes? Dios, nuestro Padre. Decíamos que ningún santo del Antiguo Testamento llamó de manera individual jamás a Dios Padre. Es una concesión que nosotros podemos como miembros de la iglesia, porque el Señor, con lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nos ha dado a nosotros esa capacidad, esa condición de entrar a la familia de Dios. Lo reitero, y no crea que es por asunto del padrinazgo, sino que creo que Ernesto ha tratado eso, y yo creo que debiéramos todos oírlo otra vez. Lo que es ser parte de la familia de Dios. Dios ve la iglesia como la casa suya. Yo no sé si usted se siente en algún otro lugar mejor que en la casa. Como cuando uno está en su casa, está en su casa, ¿verdad? Pero la casa de Dios aquí en la tierra es la iglesia. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos un gran privilegio, como podemos venir aquí como iglesia, reunirnos y saber que el Señor está aquí y Él es nuestro Padre. También saber que el Señor es Jesucristo, el señorío de Cristo. Él es que toma la dirección. Él es quien es el verdadero pastor con P mayúscula de la iglesia, pastorea, conduce la iglesia. Entonces, Él es verdaderamente el Señor. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es el conocido saludo apostólico, gracia y paz. Alguien ha dicho con razón, no puede haber dos palabras más de mayor importancia que esa, la gracia de Dios. Es como Dios le dio al hombre lo opuesto a lo que él se merecía. La gracia de Dios nos ha dado a nosotros vida eterna y bendiciones. Y no solamente eso, sino que nos promete gozo por toda la eternidad. El gozo aquí en la tierra es por momento, por un tiempo. Podemos estar muy contentos porque tenemos una casa nueva, compré un carro nuevo, por la razón que sea, pero ese gozo tiende a ser corto. Pero allí en el cielo el gozo será perpetuo, permanente, por toda la eternidad. Y lo que es la paz de Dios. Así que, ¿qué cosas como esta pueden darle al corazón afligido, al corazón que está sometido a las tensiones propias de la persecución, de la aflicción, un aliento? Vamos a entrar al versículo 3. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Debemos siempre dar gracias a Dios. La palabra dar gracias, eucaristeo, ¿bien? De ahí que viene la palabra eucaristía, acción de gracia, dar gracia. El apóstol encabeza la oración con esa palabra. En el original griego, la palabra que encabeza la oración es eucaristeo, dar gracia. Gracia. Eso lo hace con fines de enfatizar. Debemos nosotros saber que antes que otra cosa debemos darle gracias a Dios. A veces comenzamos nuestras oraciones con muchas peticiones y muchas cosas que tenemos y quejas, pero a veces se nos olvida darle gracias a Dios y Dios lo toma en cuenta. Recuerde cómo el Señor habló de aquellos 10 leprosos que vinieron a Él buscando salud, recibieron la salud y Él mismo dice solamente uno se devolvió y vino a dar gracias, y este era samaritano. Así que el Señor toma muy en cuenta si somos agradecidos. El apóstol Pablo siempre encabezaba
sus oraciones con la gracia. Gracias a Dios. Y daba gracias a Dios, dice, debemos siempre, y la palabra es bueno que nosotros la tomemos siempre en cuenta, la palabra siempre y nunca. Son palabras que los humanos, por nuestra condición limitada, no podemos usarla. Por ejemplo, está la vacuna, y la gente le dice a uno, pero ¿cómo va a ser que si yo me vacuné o fulano de tal se vacunó, le padre Dios? Es que no hay 100%. Sencillamente es así, no hay siempre. Nadie puede decir siempre. Yo no puedo decir ni nadie, si usted se pone a 2 dosis, nunca le va a dar. No hay siempre ni nunca en el lenguaje humano. Pero el apóstol Pablo dice aquí, de una manera rotunda, debemos siempre dar gracias a Dios. Es una declaración enfática, debemos siempre dar gracias a Dios. Dice, como es digno, y la Nueva Versión Internacional traduce, como es justo, como es justo. Tenemos la obligación de agradecer a Dios porque Él es que nos da todo. Y en el caso particular de ello, dice que Él daba gracias a Dios porque vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. En medio de la situación tan difícil por la cual ellos estaban atravesando, a pesar de eso, su fe estaba creciendo y el amor estaba creciendo. Y el apóstol sabía que Dios estaba detrás de ese crecimiento, por lo tanto, le dan gracias al Señor. Vuestra fe va creciendo. Pablo los anima a ellos al decirles que su evidente crecimiento en la fe y su evidente crecimiento en el amor muestran que realmente Dios estaba obrando en sus corazones. Esta es una pista para nosotros darnos cuenta de que verdaderamente el apóstol Pablo escribió esta segunda carta, porque en la primera carta, en el capítulo 3 de la primera carta y el verso 10, dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer, oiga bien, crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Pablo había estado orando por esas cosas y él había recibido la respuesta, porque él vio que realmente ellos seguían creciendo en fe y en amor. Y eso es muy interesante porque habla de una iglesia que está sana, habla de una iglesia que está creciendo a pesar del sufrimiento por el cual ella está atravesando. Es interesante cuando uno se detiene en la palabra, vuestra fe va creciendo, que la palabra que se traduce al español creciendo en el original es uper auxane. Uper o hiper, cuando te oye hiper, significa que es un crecimiento más del acostumbrado. O sea, quizás si traducimos de manera literal, podía traducirse esta expresión, vuestra fe va creciendo sobremanera. Estaba creciendo más de lo que era lo esperado, más de lo común. Era, por lo tanto, una congregación modelo a este respecto. La fe de ellos estaba creciendo sobremanera. Alguien escribía, dice, este crecimiento se estaba produciendo en medio de severas persecuciones y aflicciones. Entonces, si se enfrenta a una prueba severa, tenga cuidado. Puede tener un corazón malvado e incrédulo al apartarse del Dios viviente,
o su fe puede crecer vigorosamente al confiar en Él y ver su fidelidad a sus promesas. Su fe estaba creciendo. Pero decía el apóstol, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El amor creciente, el uno por el otro, fluía de una fe creciente en el Señor Jesús, quien fue que nos ordenó que debíamos amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Vamos a ver en Juan capítulo 13, su mandamiento, no es una opción, es un mandamiento. Juan capítulo 13, versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy. Es un mandamiento que no se había dado antes, no lo tenía el Antiguo Testamento. Es un mandamiento nuevo os doy. 2 puntos. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El verbo améis está en imperativo, lo que significa que es un mandamiento, que os améis los unos a otros. Versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Pablo había elogiado ya a los hermanos en Tesalónica por su amor. Si vamos a primera carta, capítulo 1, primera carta, el capítulo 1 y el verso 3, dice el apóstol: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos las llamadas 3 virtudes capitales, ¿verdad? La fe, el amor y la esperanza. Ya él había hablado acerca de ese amor destacado en los hermanos en Tesalónica. Nuevamente, aquí vemos que él le vuelve y lo elogia por ese amor que ellos han mostrado. Y también en el capítulo 4, versículo 9 de la primera, capítulo 4, verso 9, él vuelve y habla acerca de ese amor de ellos. Dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Ellos se destacaban por su amor. Decía C.H. Mackintosh: observemos el orden. Primero la fe, luego el amor. La fe nos pone en contacto con el eterno manantial de amor en el Dios mismo, y la necesaria consecuencia es que nuestros corazones son atraídos en amor a todos los que le pertenecen a Él. La fe aquí, ustedes lo saben, se lo recordamos solamente, no es la fe para salvación, esa primer acto de fe que uno hace cuando recibe a Jesucristo como Salvador. Se está refiriendo a la fe con la que se vive la vida cristiana, porque por fe vivimos, por fe andamos, dice el apóstol, no por vista, por fe, por esa fe que nosotros andamos. A esa fe debe estar puesta en el Señor. Es la fe genuina, la fe que da fruto. Ahora, producto de esa fe es el amor. La palabra amor aquí es la palabra ágape, que es el amor fruto del Espíritu Santo. Hay gente que puede decir: yo tengo mucha fe, yo tengo fe, usted no sabe, porque lo mío por dentro. Pero la fe se manifiesta, y en este caso particular el apóstol Pablo la une
muy estrechamente con el amor. Si tienes mucha fe, tiene mucho amor para con tus hermanos. La fe produce ese amor que se destaca. Podemos nosotros decir entonces que el sufrimiento nos ayuda a nosotros a crecer. Estamos en medio de un momento difícil. Yo estuve diciendo que esto era una prueba, y sigo diciéndolo, y con esto no quiero que crea a nadie que me la estoy dando, ni mucho menos, sino he dicho, esto es prueba para la iglesia. No estamos en el día del Señor, no, estamos todavía en el periodo de la gracia. Pero la iglesia está atravesando un momento de prueba, un momento de sufrimiento que nadie puede levantar la mano y decir, yo no. Todos de una manera u otra hemos tenido familiares que han padecido el COVID, ¿verdad? O a algunos le ha muerto algún familiar del COVID, en fin, hemos padecido esta situación. Recuerdo la situación difícil que vivimos en la casa. ¿Sabes que la familia mía, familia nuclear, nos vivimos en una casa, mi esposa, mi hijo y yo, que por cierto ya se volvió a ir otra vez. Bueno, en medio de la situación viene él, ¿verdad? Y está trabajando en el área de COVID del centro médico. La historia es larga, no me voy a atender en mucho porque no tengo el tiempo, pero el Señor es bondadoso. Él llega y tiene que irse rápido porque tiene que ir a Santiago, porque tiene que ir a la novia, entra con su mascarilla y sale porque ya había comido en el centro y se tiene que ir, se va en su carro. Nos quedamos nosotros. Bueno, después él vuelve, que pasa el fin de semana y viene diciendo como que se sentía medio enfermo y tenía fiebre. Bueno, con todo, quédate allá mientras tanto, ¿verdad? Entonces, es indescriptible o es difícil poder explicar la angustia que uno como padre tiene, el único hijo, tener COVID, tenerlo aislado, ¿verdad? Entonces luego que se confirma la situación, teníamos que bajar a comer, pero como el leproso, ¿verdad? Lo teníamos ahí, dándole de lejos la comida. Uno se ríe ahora, pero... Entonces, muchachos, ¿cómo te sientes? Estás durmiendo, no sabes qué en la noche, qué pudo haber pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en fin, lo que quiero decirle es la situación que todos, de una manera u otra, hemos pasado con esta prueba, que es una prueba de la fe. Pero el sufrimiento no es para que digamos, bueno, yo me voy a quedar en mi casa hasta que esto pase. Pues yo no voy a contagiar tampoco. Porque no hay donde meterse. Yo soy de los que digo que la mayoría de las personas de edad que se han contagiado en su casa. Porque no es aquí, porque usted va protegido. En su casa usted tiene que comer, tiene que tener contacto directo con familia y con personas que usted entiende que no tienen, pero tienen. Pero en medio de esa situación de dificultad y sufrimiento, nosotros tenemos que ver como un gran ejemplo estos hermanos en Tesalónica. El sufrimiento le ayudó a crecer. Por eso, dice el apóstol Pablo, vuestra fe va creciendo. En medio de esa gran dificultad, su fe estaba creciendo. Perseverar en la fe en medio de pruebas difíciles no es automático. Las pruebas revelan la autenticidad de la fe. El Señor habló de la semilla sembrada y vamos a darle un vistazo a esta interesante parábola, Mateo capítulo 13. Vamos a ver
¿Qué nos dice acerca de esto? Capítulo 13 de Mateo, versículo 5 y 6. Dice el Señor: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, ¿qué pasó? Se secó. Ahora el Señor luego explica la parábola. Vamos a ver qué dice en el versículo 20. Dice el apóstol, dice el Señor: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí tenemos que esa prueba manifestó que esa fe no era una fe auténtica, porque es necesario pasar por la prueba para ver la calidad de esa fe. Aquel que fue sembrado entre pedregales es el que oye la palabra, dice, y la recibe con gozo. Pero hay un problema en él, que no tiene raíces. Y cuando viene la aflicción y la persecución, sencillamente esa planta se seca. El Salmo 1, vamos a ver qué nos dice el Salmo 1, un salmo que yo particularmente le tengo especial aprecio. Dice el Salmo 1, versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La clave para cuando vengan las aflicciones, para cuando vengan las pruebas, no marchitarnos, es que tengamos raíces profundas. Y esas raíces deben ser echadas cuando los tiempos están tranquilos, idealmente. Para cuando vengan las dificultades, haya raíces. Cuando venga la sequía, cuando el sol en toda su fuerza de contra la planta pueda sacar de abajo de la tierra la necesaria agua para mantenerse. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Entonces ese da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice, prosperará. Jeremías capítulo 17, versículo Jeremías 17, versículos 7 y 8, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Recuerda, la palabra fe y la palabra confianza van muy de la mano. Fe es confianza, fe entraña confianza. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. No está su confianza en otra cosa, en Jehová. Versículo 8: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía, ¿qué pasa? No se fatigará, ni dejará de dar fruto. Esos hermanos tenían su fe puesta en Jehová. Cuando vinieron las persecuciones y las aflicciones, pudieron permanecer porque sus raíces eran profundas. Y el amor, como dijimos, viene a consecuencia de esa fe que tenían estos hermanos. Es una cosa lamentable cuando el estado de un cristiano es más bajo que cuando se convirtió, y eso se ve con mucha frecuencia.
Eso ocurrió en el caso, por ejemplo, de la iglesia de Éfeso. Si vamos a la carta en Apocalipsis que el Señor le dirige a la iglesia en Éfeso, dice que esa iglesia es admirable. ¿Cuántas cosas tenía esa iglesia? Estaba llena de cualidades nobles, pero había un pero. Dice, pero has dejado tu primer amor. Pero has dejado tu primer amor. Ya el amor no era como al principio. El amor había bajado de intensidad. Pero en el caso de los hermanos de Tesalónica no había ocurrido así. El apóstol dice que su amor había aumentado, abundaban en amor, y eso habla muy en alto de la condición de esa iglesia, de la salud de esa iglesia. Por lo tanto, fíjense bien, padecer persecución, atravesar dificultades, estar en medio del sufrimiento, no tiene por qué disminuir la fe ni el amor entre nosotros los hermanos. Las pruebas están hechas para fortalecer la fe. Versículo 4 dice, tanto, sigue diciendo, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pablo continúa, tanto que nosotros nos gloriamos en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas las tribulaciones y persecuciones que soportáis. A la fe y al amor, ahora el apóstol añade otra virtud, la paciencia. La palabra paciencia es una palabra de mucho significado en el Nuevo Testamento. La palabra aquí usada viene del griego upomones. Ya ustedes casi son todos conocedores del griego y saben que hay dos palabras griegas que se traducen igual al español como paciencia. Una de ellas es upomones y otra es macrotumía. Pero la palabra aquí, upomones, se refiere a estar debajo, permanecer debajo, llevando sobre sí una gran carga. Ellos mostraban paciencia. Y es que los cristianos tenemos todos cargas y tenemos preocupaciones. Y a veces lo que más desearíamos es deshacernos de ellas. Es posible incluso que nos impacientemos en situaciones como esa, pero la persona que tiene paciencia, y es una virtud cristiana, y no solamente una virtud, sino que es un fruto del Espíritu Santo. Y hay que luchar por desarrollar ese fruto del Espíritu Santo, se mantiene debajo. Ahora en medio de esta pandemia, uno quiere salir corriendo, y la tendencia es salir corriendo. Y no solamente, no me estoy limitando a esta congregación, no, eso, porque es una pandemia, esto en toda parte del mundo. La tendencia es a huir del dolor, a huir del sufrimiento, eso es muy, muy humano. Pero el Señor quiere que estemos aguantando, llevando esa carga, porque esa carga da su fruto. Esa carga, esa paciencia, da su fruto, y el apóstol dice que él se gloriaba de ellos por vuestra paciencia y fe en todas vuestras tribulaciones y persecuciones que soportáis. La palabra nos gloriamos, una palabra que le puede parecer a usted paradójica, porque dice, pero ¿cómo tú vas a estar gloriándote? Bueno, si se traduce literalmente la idea sería, nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes. El apóstol Pablo tenía un orgullo santo de la salud que mostraban esos hermanos
ya que ellos tenían, entre otras cosas, fe, amor y paciencia. Esa paciencia habla muy bien de las iglesias. Fíjense, si vamos a Apocalipsis, nuevamente vamos, o no hemos ido, sino vamos esta vez a leer directamente en nuestra Biblia, porque para eso la traímos, capítulo 2, y vamos a ver nuevamente la carta dirigida a los hermanos en Éfeso, capítulo 2, versículo 2, dice, yo conozco, está hablando el Señor, por lo tanto ese conozco es que Él conoce absolutamente. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Subraye la palabra paciencia, es la misma palabra upomones. Y que has probado, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y vuelve y dice, y has tenido paciencia, es la misma palabra. La Biblia no es un libro que repite palabras de manera viciosa, o repite una palabra que, como él no sabe escribir, a veces está repitiendo muchas cosas. No, la Biblia es un libro perfecto. Por lo tanto, si repite la palabra es porque es importante, es para que le pongamos atención. Esa iglesia de Éfeso se destacaba porque era una iglesia que tenía paciencia, tenía resistencia. Pero ella había desarrollado ese músculo porque había enfrentado dificultades, persecuciones. A veces uno como padre, y en el caso particularmente de nosotros que tenemos un solo hijo, podemos tener la tendencia a sobreprotegerlo. Muchacho, porque uno quiere cuidar a los muchachos. Déjelo que aguante fuerte para que desarrolle los músculos, porque la vida es dura. Usted no puede agarrarlo y meterlo en una campana protectora, una burbuja. No, se va a creer debilucho y flaco. Usted sabe una preocupación que tienen los médicos acerca del uso prolongado de la mascarilla. Ahora no se vaya usted ahora a quitar la mascarilla. Es que es necesario que uno esté en contacto con los microbios, con los virus, con las bacterias para desarrollar el sistema inmunológico. Si usted toma un niño y no lo deja que se le ponga la mano a esto, a lo otro, no desarrolla su sistema inmunológico. Hay cosas que yo sé que son del Señor, pero, por ejemplo, hay gente, o la comunidad internacional se pregunta, ¿y por qué la incidencia, la tasa de mortalidad en Haití, en República Dominicana es baja de COVID? Y muchos sostienen que han pasado se han enfrentado a tantas cosas, que ya ese sistema inmunológico está como un tiro. Entonces, es importante en la vida cristiana pasar por pruebas y dificultades, y así usted se va desarrollando fuerte, porque eso es parte de lo que el Señor quiere que nosotros pasemos para que desarrollemos la paciencia. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Usted cree que él está diciendo eso privando en guapo? No, él sabe por qué lo dice. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué pasa? ¿Qué produce? Paciencia. Versículo 4, ¿y la paciencia qué produce? Prueba. Ahora, para el paso. Prueba quiere decir carácter aprobado. No es prueba que yo, ¿qué prueba estoy yo pasando? Ahora, no, un carácter aprobado. Quiere decir que usted lo pasó por candela y salió bueno. Le voy a hacer una anécdota a pesar de que el tiempo avanza, pero breve.
Nosotros tenemos un perrito tenemos, porque cualquiera que con un perrito tenemos. Pero el perrito que más cariñoso es, y para nosotros el perrito más bonito que hay. Entonces, bueno, cada vez que salimos con el perro, la gente, ¡ay! Lindo el perro. Pero ya el perro, ¿verdad? Estamos pensando que tiene que tener perrito. Ya hemos buscado 2 veces una perrita de su clase, de su raza, bonito también, pero la perra no quiere el perro. Y por más que luche el perro, nada. Entonces recordé, le contaba a Dios que las perras no son así. Usted no está visto una perra en calor, como decimos. Eso hay que caminar mucho a la perra, porque ella va a hacerle caso al que se gana su puesto. Tiene que andar en el barrio y entonces le hace caso. No tan fácil. Entonces, ella quiere que tenga un carácter aprobado. Vamos a ver si tú me quieres, vamos a caminar y a correr para allí. El corredor para allí. Usted no está dando cuenta de él. Dile de noche. Bueno, y si usted tiene perro grande, ¿verdad? El varón, entonces el perro bota el pedazo. El asunto es que tiene que pasar por la dificultad. Tiene que producir esto un carácter, dice, la paciencia prueba. Y la prueba, el carácter aprobado, esperanza. Fíjense como todo un encadenamiento para que se vayan produciendo esos frutos tan estimados. Bien. Bueno, déjame dejarlo porque después dicen que yo duro demasiado. Luego continuaremos hablando, pero vaya en su casa, léalo bien, lo que hemos dicho, piénselo. Yo creo que estamos viviendo, hermanos, realmente un momento difícil, de prueba para la iglesia, pero es el momento de ver si la fe nuestra es una fe verdadera, si es una fe que está bien asentada. Porque hay quienes dicen, sí, yo creo, y vienen a la iglesia a buscar aliento, y yo estoy muy nervioso, ahí yo a la iglesia ahí puedo dormir, oiga, y vienen a buscar cualquier cosa a la iglesia. No, vamos a ver si es verdad que esta fe es genuina, y la prueba va a determinar si es cierto. Y quiere el Señor que esta congregación le suceda lo que le pasó a la congregación en Tesalónica, que su aflicción, la prueba por la cual estaba atravesando, hizo que su fe se fortaleciera y creciera sobremanera. Lo mismo su amor uno para con los otros. Si no hay amor entre los hermanos, entre nosotros no, el Señor lo dijo, para que crean que tú me enviaste. Tenemos que mostrar amor entre nosotros. Así que Dios mediante, en otra ocasión, si es la voluntad del Señor, continuaremos con este estudio interesante. Vamos a orar para terminar. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos porque tú nos has dado la oportunidad en esta noche de exponer tu palabra. Tú conoces nuestra insuficiencia, no tenemos facilidad de palabras, pero tú conoces nuestro corazón y el deseo de ser un vocero fiel tuyo. Queremos que tu palabra llegue al corazón mismo de esta congregación y que todos nosotros pensemos seriamente en ella y que haya en nuestro corazón el deseo de agradarte a ti y la disposición de que nuestra fe vaya creciendo día a día, así el amor, la paciencia. Ayúdanos, Padre, bendícenos y guíanos siempre. Todas estas cosas las pedimos y te damos gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.